Entonces, el día de hoy te vas a llevar una arquitectura realmente de cómo se constituye la vida dentro de la tierra prometida, dentro de la promesa que Dios tiene para ti. Y también vas a conocer cuáles pueden ser aquellos componentes que están impidiendo esa manifestación plena en tu vida. De manera que, desatado esto a través del poder de Dios, podamos movernos y ejecutar a través de su poder de manera consistente. No únicamente como una experiencia, sino como una forma de vida conociendo estos principios. Amén. ¿Me ayudas a orar? Padre, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por la vida que nos das, por los momentos que podemos compartir. Espíritu Santo, toma el control, mi Dios, de esta reunión, de mis palabras, mi Dios. El día de hoy, Señor, voy a la cruz, mi Dios, para que esta palabra, mi Dios, pueda llegar a buena tierra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a las riquezas de tu gracia, mi Dios. Abre los ojos, alumbra los ojos del entendimiento, no solamente para recibir, sino para poner por obra y vivir de manera consistente en tu poder, en tu Espíritu Santo, Señor. Señor, porque tú no viniste aquí a convencernos de algo, sino a habitar en alguien, habitar en tus hijos, en tu Hijo, y que sea tu Hijo quien se manifieste en nuestra vida con poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a empezar, familia, con la palabra de hoy, que titulamos Diseño de vida en tu promesa. Dios no únicamente quiere que vivamos por una emoción, sino que traigamos un diseño que nos dé fundamento y estructura para actuar en su poder. Recuerda que todo esto es para actuar en su poder. Y mi anhelo para ti es que todo aquello que Dios ha hablado a tu vida lo puedas experimentar, lo puedas vivir, pero también lo puedas compartir. Que tenga una trascendencia no solamente para ti, sino que entendamos que la manifestación del poder de los hijos de Dios es importante porque tiene una trascendencia en otros también. Y muchas veces los hijos de Dios, los cristianos, queremos el poder de Dios para nuestra propia agenda. ¿Por qué muchas cosas no se están manifestando con poder en nuestra vida? Porque queremos ese poder para nosotros, no para formar a otros y para bendecir a otros. Y el día de hoy quiero que lo veamos de cómo Dios nos da una estructura a través de su palabra y cómo podemos caminar en ella y reconocer cada una de las etapas en las cuales nos formamos para la manifestación plena del Hijo de Dios en nosotros. ¿A alguien le gustaría conocer esto? A mí me encantó, de verdad disfruté mucho el tener la posibilidad de ir de la mano de Dios en esto y te lo quiero compartir. Acompáñame por favor a Deuteronomio 7 y vamos a comenzar a leer el versículo 12. Deuteronomio 7. ¿Qué te recomiendo esta vez? De verdad, que tomes algunas notas porque no solamente hay una información estructural, también hay una activación. No quiero que salgas con una emoción nada más que no tenga fundamento. Entonces, Deuteronomio 7, versículo 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Qué promesa tan increíble. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Esta es la parte 7, vamos a continuar después con el modelo del versículo 8, pero quiero que veas cómo Dios tiene un patrón de bendición para su pueblo. ¿Ok? Te voy a leer de una vez la parte de Deuteronomio 8, porque es también una porción de la Escritura. Vamos a ver mucha palabra el día de hoy. Deuteronomio 8, versículo 1 dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas
No solamente está hablando de una vida natural, está hablando de una vida espiritual. Para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Yo creo que Dios ya le está hablando a alguien en este momento. Está ratificando una promesa. Y te acordarás, subraya por favor, te acordarás. Porque el pueblo de Dios perece también por falta de memoria. Cuando olvidamos las palabras que Dios ha hablado a nuestra vida, es muy fácil salirnos del camino y confundir distracciones con oportunidades. Cuando tú no tienes claridad en lo que Dios te ha llamado, vas a confundir distracción con oportunidad. Y vas a estar disperso en muchas cosas. Y esto es lo que el enemigo quiere. Que disperso en muchas cosas, el poder de Dios no se pueda concentrar en tu vida y entonces no haya una culminación de lo que tú tienes que hacer. Y te acordarás del camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido. Dios nos va a sustentar de una manera sobrenatural, familia. Quiero que lo vayas viendo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te corrige. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Ahora sí agárrate, aquí viene la estructura. Tierra de arroyos, de aguas, de fuente y de manantiales. Primer bloque. Que brota en vegas y montes. Segundo bloque viene a continuación. Tierra de trigo, cebada, vid, higuera, granado, olivos de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Familia, quiero que veas cómo la parte profética de la palabra nos habla directamente. Esta es la ratificación de una promesa, los componentes que habitan en una tierra prometida, pero también una estructura espiritual a la cual tenemos que apegarnos para que cada promesa de Dios empiece a surtir efecto en un hijo maduro. ¿En un hijo qué? La madurez es importante porque la manifestación de los hijos de Dios es Cristo, y para acceder a la manifestación en Cristo tenemos que ir madurando. No ser creyentes que están fluctuando de doctrina en doctrina, sino que tenemos clara la formación de Cristo en nosotros para manifestarlo a Él. Entonces vamos a ver esta primera capa de diseño. Dios nos introduce en una buena tierra. Primer punto, ¿quién te introduce? Él. Ok, pero quiero que veamos que hay un patrón, hay un modelo de bendición, no para salvación, sino para bendición. La palabra dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que le resucitó de los muertos será salvo. Tu salvación está garantizada no por obras, sino por el sacrificio de Cristo. Quiero que esta parte quede clara. ¿Sí? Para que no divaguemos entre si mi salvación está garantizada por lo que hago. No, tu salvación está garantizada por la fe puesta en el Hijo de Dios en una cruz y en su resurrección para darnos vida eterna. ¿Queda claro? Donde a través de su sangre tenemos la ira de Dios sobre el pecado, es saciada eternamente para nosotros y tenemos un libre acceso al Padre. Quiero nada más entender que esto queda claro. Ahora, hay un modelo de bendición que viene desde el inicio de su palabra prácticamente hasta el final. La clave para entrar en la tierra prometida, Dios nos la da en un modelo muy sencillo. Quiero que volvamos a Deuteronomio 7, versículo 12, dice: por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra. Acceso a la tierra prometida. Oír los decretos, guardarlos
y ponerlos por obra. El último punto es en el que el pueblo de Dios generalmente tiene problemas. Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos detenemos en creer que si sabemos algo, lo estamos llevando a cabo. Y el ejemplo de esto es muy sencillo. Si yo sé que desayunar, comer y cenar una Coca-Cola está mal, lo sé. ¿Quién lo sabe? ¿Sabes que me acaban de decir que para desoxidar una herramienta la tengo que meter en una Coca-Cola? Ahora, yo entiendo que hay cosas que no son buenas para mí. Pero, y aquí está el pero no implica que no las haga. Entonces, aquí hay un punto importante. No solamente se trata de conocer, se trata de interiorizar y una vez interiorizado, actuar. ¿Por qué nos cuesta tanto actuar, familia? Porque hay cosas, conceptos y principios que no hemos hecho nuestros. La palabra de Dios le va a servir no al que la declara, sino al que la ejecuta. Y quiero que esto quede muy claro. Oye, pero la palabra dice que Dios habló y fue la luz. Ok, Dios habló y fue la luz. ¿Qué es la luz? Revelación. Dios habla a nuestra vida de manera espiritual para traernos revelación sobre la manera en que tenemos que conducirnos. Y esta es una verdad. Yo puedo declarar que tengo una maestría, pero eso no implica que me la vayan a dar por el hecho de que yo la declare. Tengo que hacer ciertas cosas para tener acceso. ¿Para tener qué? Acceso. Entonces, el acceso de Dios nos lo pone constantemente. Conoce, guarda, pon por obra. Si algo en nuestra vida no está funcionando, es porque o no conocemos lo que está escrito para esta situación en nuestra vida, o no lo hemos interiorizado y hecho nuestro, o no hemos actuado en ello. Estoy prácticamente seguro que el 80% de las veces es porque no hemos actuado en ello. Así que podemos pasar nuestra vida y nuestras promesas a través de este primer filtro. ¿Ok? Vamos a verlo como una clave. Son 4 puntos muy importantes. Primer clave para entrar en la tierra prometida en la cual Dios nos pone es oír. La fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. La palabra oír es escuchar con inteligencia. Y si somos inteligentes, ponemos por obra las cosas. Entonces, primero, oír. ¿Qué tenemos que oír? ¿Por qué necesitamos oír la palabra? Para obtener 3 cosas. 1, conocimiento. 2, entendimiento. 3, revelación. Necesitamos aprender a oír de manera continua la palabra de Dios para obtener estos 3 puntos. Conocimiento, entendimiento y revelación. Siguiente punto, necesitamos guardar que esa que recibimos como revelación sea una integración a nuestra vida y nuestra identidad. Como soy hijo de Dios, actúo de esta manera. Guardar el mandamiento es empezar a hacerlo parte de mi criterio de decisión. Apunta esto, por favor. Integrar la palabra de Dios es hacerlo parte de mi criterio de decisión. Esto es guardar. Cuando yo tengo claros mis criterios de decisión, y familia, si tú tienes un negocio, por ejemplo, lo que tienes que transmitir a tu gente, la primer transmisión de cultura a tu gente es la transmisión de tus criterios de decisión. Porque en tus criterios de decisión va a estar tus valores, lo que es tus prioridades y la forma de ejecutar esas prioridades. Y no importa si no tienes negocio, en tu trabajo es exactamente lo mismo. Cuando conocen tus criterios de decisión, entonces puedes delegar correctamente. Lo que transmitió Cristo a sus discípulos fue principios de reino que hablan de los criterios de decisión del Padre, el carácter del Padre. Entonces esto es guardar. Después está muy sencilla la instrucción, pero la
la parte de la aplicación es la más difícil porque dice, pongan por obra, tomen acción. ¿Tomen qué? Acción. Familia, muchas cosas en nuestra vida se van a dar cuando nosotros tomemos acción de manera consistente. Y tomar acción de manera consistente no solo implica la ejecución correcta de las cosas, sino la actitud del corazón correcta al momento de ejecutar. Ejemplo, ¿dónde está eso, pastor? Caín y Abel, los dos son llamados a la misma acción y los dos ejecutan. Quiero que tomes atención en esto. Los dos ejecutan con corazones diferentes. Y tener un corazón incorrecto, aunque tengas una ejecución correcta, lleva a la muerte. ¿Cómo comienza la muerte? Aborreciendo a tu hermano que está haciendo las cosas de manera correcta. Primer principio. Toma acción con la actitud del corazón correcta. La actitud del corazón es más importante que la ejecución misma. Tienen que ir alineados. ¿Y qué trae como consecuencia oír, guardar y poner por obra? Trae un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Ese resultado es el ingreso a la tierra prometida donde se nos da acceso a un pacto, acceso a protección y acceso a prosperidad. Te lo voy a repetir. Da acceso a un pacto, que es la comunión que tenemos con Dios. Da acceso a protección y da acceso a prosperidad. Y no solamente la prosperidad natural. La Escritura lo dice claramente: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿En qué? En todo. Así como prospera tu alma. Así como hay un crecimiento maduro como hijo de Dios en ti. ¿Ok? ¿Hace sentido? Muy bien. Entonces, ¿dónde está esto en la Biblia? Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaras sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Protección. Levítico 26, versículo 3. Si anduvieres en mis decretos, y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra, te voy a dar lluvia a su tiempo, y tu tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Prosperidad. Y después hay un pacto que hace Dios con Josué. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente en cuidar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes, ¿no te qué? No te apartes, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiero que observes cómo el patrón de Dios es muy claro: oír, guardar, ejecutar, resultado. De hecho, muchos sistemas el día de hoy están fundamentados en esto. En ingeniería tenemos algo que se llama mejora continua, que es un ciclo de mejora continua. ¿Sí? Planear, hacer, verificar, planear, hacer, verificar, actuar. ¿Qué nos dice Cristo en sus Escrituras? Escucha, guarda, actúa, hay un resultado. Si el resultado no es conforme a mi voluntad, tengo que volver a oír, guardar, actuar. Ciclo de mejora continua, ciclo de madurez de los hijos de Dios. ¿Hace sentido? Sí, ok. Ahora, podemos pensar que entonces la bendición de Dios se convierte en algo transaccional. Yo hago, obedezco, tú me das. Pero aquí está lo interesante. Y es verdad, en el antiguo pacto hay una obediencia, hay un resultado. En el caminar con Cristo se nos indica cómo es esta obediencia. La obediencia en Cristo es permanencia. ¿En qué? En sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Cristo nos dejó? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu
y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se condensa la ley y los profetas. Tenemos que aprender a amar de esta manera. La transición con Cristo es si permaneces. Juan 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ok, vamos a comenzar ahora sí con este principio. El acceso a la tierra prometida en la que Dios nos introduce tiene un esquema muy claro: oír, guardar y ejecutar. Escucho, guardo y ejecuto. Tan tan. ¿Ok? Siguiente punto. Vamos a ver ahora sí los bloques. ¿Cómo está constituida la tierra prometida? Porque la tierra prometida no es una geografía a la que tenemos que llegar. Quiero repetírtelo. La tierra prometida no es una geografía a la que tenemos que llegar. Es una manifestación que tenemos que vivir. Es el Hijo de Dios en nosotros. ¿Hace sentido? Muy bien. Ok. ¿De dónde estoy sacando esa muletilla de hace sentido? Hasta ahorita me di cuenta de que la he usado 3 o 4 veces en esto. ¿Hace sentido? Ya. Ok. Ok. Llevar mucho fruto, familia, es una manifestación de poder. Es una manifestación de productividad. La tierra prometida es un lugar donde eres formado en Cristo para producir en su reino. Vamos a verlo. Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, aguas, fuentes y manantiales. Vamos a desglosarlo. Deuteronomio 8:7 describe la buena tierra como un lugar donde hay arroyos, agua, fuentes y manantiales. La estructura y el orden de estos componentes espiritualmente es importante y te lo quiero explicar. La expresión hebrea en este contexto no te está hablando de lo mismo, te está hablando de diferentes etapas de nuestra relación con Dios. Es una forma distinta de provisión espiritual. Tú dices, es el mismo concepto, es agua. Sí, pero es la manera en que Dios abastece tu vida en diferentes momentos. Arroyo, la palabra arroyo es la palabra nahal. Y hay una característica muy curiosa de los arroyos. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un terreno allá en la sierra de Guanajuato y en las temporadas de lluvia había un arroyo que se llenaba y fluía agua y había una cascada muy bonita en la cual de repente nosotros también nos metíamos a nadar hasta que encontramos que había víboras y ya no nos metimos. Iba a decir un chiste, pero ahí no me voy a meter. El asunto es que encontramos víboras. Pero cuando la temporada de lluvias se iba, el arroyo se secaba. Entonces, ¿cuál es este concepto del arroyo? Por ejemplo, en Palestina, los arroyos son corrientes visibles que se llenan con lluvias o deshielo y pueden secarse en verano. Es algo que pasa de manera temporal, Quiero que lo tengamos aquí. Espiritualmente, esto representa las experiencias que tenemos con Dios. Es el primer punto de acercamiento y de abastecimiento. Lo que a veces los hijos de Dios hemos considerado como el punto final, que es la experiencia con Dios, el milagro, el llamado, la experiencia emocional con Dios, la experiencia del primer contacto, cuando sentimos el fluir, cuando sentimos su presencia, esta revelación y el milagro es muy valioso, pero no constituye un estilo de vida. Es tu primer acercamiento. Muchos de nosotros llegamos a Cristo a través del arroyo. La gran mayoría tenemos un contacto con Él, hay un impacto, hay una materialización clara donde antes no había nada. Empieza a correr de repente agua y decimos, ¿qué es esto? De repente Dios actúa con un milagro, actúa con una palabra. Hay algo que en nuestra mente se conecta, pero es temporal. ¿Es qué? Y hay un riesgo muy, muy fuerte en vivir solamente de experiencias esporádicas y no desarrollar una relación continua.
Entonces, en la tierra prometida hay arroyos, hay experiencias sobrenaturales con Dios que alimentan nuestra vida por temporadas, porque el arroyo también marca inicios de algo. Posteriormente está el siguiente cuerpo. ¿Alguien me está siguiendo el día de hoy? Siguiente cuerpo, aguas. Las aguas, la palabra es majim. El término abarca lo que son estos cuerpos de agua, ríos y lagos, lo que es permanente. ¿Lo que es qué? Permanente. Y decía Dios, y esto, esto quiero creer que espiritualmente es el sustento continuo que viene a través de tu palabra. Tengo una experiencia con Cristo, pero sé que esa parte es temporal. Si viene alguien y habla mi vida y me da una palabra y hay un milagro, la persona se va a ir. Y yo me voy a quedar muy probablemente con mi milagro, pero ahora necesito agua que esté abasteciendo mi vida espiritual de manera continua. En la tierra prometida, en tu crecimiento, hay esos cuerpos de agua que están instituidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a ser el sustento continuo de agua para nosotros. Y para esto está un versículo que a mí me encanta, de un salmo que todos conocemos y que le he cambiado yo el nombre a esas aguas muchas veces. Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la versión Oscar habla hoy es, junto a las aguas de la Riviera Maya me pastoreará. Y algo hermoso de los cuerpos consistentes de agua es que tienes la certeza de que van a volver a estar ahí. Personalmente me gustan mucho los cuerpos de agua por alguna razón. Todavía no la he descifrado. Pero lo increíble es que aunque, por ejemplo, para mí el mar parece el mismo, las aguas siempre son diferentes. Tú llegas al mar y dices, caray, aquí sigue, es el mismo. Pero el agua que está tocándote ahora es diferente, porque hay un fluir nuevo, constante, en el camino de madurez en Cristo. Entonces hay también este abastecimiento. ¿Y qué traen esas aguas de reposo? Siguiente versículo. Confortarán mi alma. En la tierra prometida de nuestro caminar con Cristo, ese cuerpo de agua nos trae paz y nos trae certeza. Esto quiere decir que tenemos, después del arroyo, que empezar a trabajar nosotros en esta interacción constante con su palabra y empezar a tener nuestras propias disciplinas emocionales, aunque la emoción no sea tan fuerte. Porque te voy a decir algo importante, familia. Va a haber momentos en que la voz de Dios va a ser muy clara y va a haber momentos en que va a haber silencio. Cuando la voz de Dios no llega, confía en su presencia. Cuando sientes que Dios ha guardado silencio, no confíes en la emoción de sentirlo cerca, confía en la promesa de su presencia, de que Él va a estar contigo. Y su presencia viene manifiesta en la palabra. Entonces tenemos este cuerpo estable. Posteriormente, en el siguiente nivel espiritual, en la tierra prometida de nuestra vida, hallamos fuentes. Hallamos fuentes. Las fuentes son lugares donde el agua sale a la superficie. Del interior brota agua. Del interior brota agua. Esta es la obra de transformación del Espíritu Santo. Cristo muchas veces dice, yo soy la fuente de agua viva. Yo vengo de tu interior para que haya una manifestación. Hay una fuente que empieza a brotar espiritualmente. La fuente representa el momento en que ya no solamente recibes, sino de que de tu interior brota. Y esto es algo hermoso, familia, porque no estamos ya expectantes solamente a recibir, sino que empezamos a dar. Tu vida empieza a ser una fuente para otros. Papás, tu vida empieza a ser una fuente que se convierte en ese lugar estable para los tuyos. Porque de ti brota. Muchas veces nosotros como padres vamos a representar los cuerpos estables de agua
para nuestros hijos hasta que ellos empiecen a ser fuentes también. Y esto es hermoso. Pero hay este múltiple abastecimiento por etapas. Hay una fuente. Isaías 58:11 dice: serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y una de las enseñanzas más importantes que yo encuentro aquí también es un proverbio que constantemente hablamos. ¿Qué es importante guardar en esta etapa espiritual donde empezamos a ser fuente? Proverbios 4:23, acompáñame, vea la palabra. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Proverbios 4:23. Si me estás viendo, no estás buscando. Yo aquí voy a estar. Vea la palabra. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Ya lo estás leyendo acá, ¿verdad, tramposo? Alejandro, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí está la clave. ¿Por qué? De él mana la vida. Cuida tu fuente. En este caminar espiritual en tu tierra prometida, este es un punto crítico. ¿Por qué? Porque es cuando Dios empieza a manifestarte en ti de manera poderosa. Cuando empiezas tú a vivir la manifestación del reino de Dios en tu vida. El peligro aquí es pensar que somos nuestra propia fuente. Cuida la fuente. Aquí es donde la fuente se puede corromper. Aquí es donde la fuente se puede corromper. Y Dios nos da una advertencia en Proverbios. Sobre todo lo que guardes, guarda tu fuente de vida. Guarda tu fuente de vida. Tiene que estar constantemente pegada a Cristo de manera que no se corrompa. De manera que nuestra boca y nuestras acciones hablen vida y no muerte. Bendición y no maldición. Amén. Y finalmente, perdón, se me estaba pasando algo muy importante. Cuando de nosotros mana vida, en el pueblo de Dios hay un concepto muy importante que es la comunión. La comunión con el Espíritu, pero también la comunión con el pueblo de Dios. La palabra griega es koinonia, que es esta comunión con el Espíritu Santo que se manifiesta en la comunión con los demás. Aquí hay un punto bien importante, y es donde a muchos de nosotros puede que nos cueste trabajo alinear esta parte, porque la comunión con el Espíritu se va a manifestar en comunión con el cuerpo de Cristo. Y la comunión con el cuerpo de Cristo es cuando somos insertados en el cuerpo para actuar con poder conforme a la gracia que nos fue dada para ministrar lo que Él puso en nosotros. Comunión es unidad, no uniformidad. Comunión es integración del cuerpo. Es reconocer lo que hay en mi prójimo e integrarme con él para expandir el reino de Dios. No podemos decir que estamos teniendo comunión con el Espíritu si no hay comunión con el cuerpo. Si no hay comunión con el cuerpo. Y el cuerpo no nada más es mi esposa y no nada más es mis hijos. Es integrarme con lo que Dios me dio para servir a sus hijos con lo que me fue depositado en mí. ¿Por qué a veces la unción que activa los dones no está funcionando? Porque queremos la unción para nuestra propia agenda, únicamente para nosotros. Pero si esa unción y ese don no empiezan a transformar a nadie en comunión, tu don se va a quedar estático. Y ese es un gran peligro, familia. Aquí es donde se da la comunión. Hay una participación activa del cuerpo de Dios. Y esto nos permite evolucionar en Él. Porque aprendo a reconocer lo que Cristo puso en cada uno de nosotros. Eso me permite no pedir dones ajenos, sino trabajar en los míos, reconocer el otro e integrarme al cuerpo de Cristo. Es ahí donde diría que
Es que no tienen contexto de lo que voy a decir. Donde la envidia cae. ¿Por qué donde la envidia cae? Porque no anhelo el don de mi hermano. Lo reconozco y me integro a esa función. Una de las características más importantes de hijos integrados en comunión es de que, uno, reconocen lo que hay en el otro; dos, trabajan en conjunto para la extensión del plan de Dios en el lugar donde fueron colocados. Y el siguiente punto y último punto de este primer bloque, y discúlpenme, pero el día de hoy hay mucha estructura, pero esto me tiene que llevar a una manifestación de poder, porque la estructura sin poder no jala, ¿ok? Siguiente punto: manantiales. Va a sonar muy extraño la manera en que les voy a comentar que recibí esta revelación. Dije, ¿cuál es la diferencia entre la fuente y un manantial? La palabra manantial es Tehom o Mayan. Y la pregunta subsecuente es, ¿y eso qué? Bueno, sé que te va a parecer una broma, pero así fue como la manera en que yo entendí esta parte. El manantial es agua profunda. Si a Mayán le cambiamos el acento, habla de una civilización que habitó en nuestro país, que eran los mayas. No tiene nada que ver con la definición. Así es como lo recibí. Y en esto ¿qué fue lo que más te impactó del pueblo maya? Las pirámides, aparte los cenotes, que son estas estructuras internas profundas. ¿Cómo son? Profundas, casi inexplorables, de donde hay un flujo constante de agua. Digo, ¿qué significa esto? Son mis reservas. Son las reservas profundas de Dios que no conocen fin. Y esta es la evolución en nuestra relación con Dios, porque nos habla de que cuando nosotros tenemos acceso a las reservas profundas de Dios, dejamos de vivir por los arroyos, porque tenemos acceso a la profundidad, a la convicción inquebrantable de Dios en todo tiempo. Y esto, familia, se llama madurez. Es la madurez del Hijo de Dios en nosotros. Cuando tienes manantiales, ojo con esto familia, cuando tienes manantiales en tu vida, cuando tienes estos accesos profundos de interacción con el Espíritu Santo, las circunstancias no dictan tu compromiso con Dios. Tu relación con Dios tiene profundidad y los manantiales siempre van a estar conectados a la madurez. Ya no dependo de un fluir externo, porque el agua brota desde las profundidades del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Primer bloque. Lo que hay en la tierra prometida, el sustento que hay para ti, no solamente es para toda estación y todo momento. Y habla de una evolución del arroyo, que son estas experiencias y encuentros sobrenaturales, pero temporales. Pero también hay aguas, que es el sustento permanente y la consistencia de su presencia. Hay fuentes, que es la comunión, la relación interna con el Espíritu Santo, que produce vida desde dentro. Y finalmente hay un manantial, que es la madurez, es el acceso a las reservas internas de Dios, que son capaces de sostenerte en cualquier circunstancia. De eso se compone la tierra prometida. Es el estado de provisionamiento espiritual de un hijo de Dios. Y Señor, te pido, Señor, que abra nuestros oídos a esto, para que reconozcamos cuáles son las fuentes que están regando, cuál es el agua que está regando nuestra vida, cuáles son las fuentes a las que tenemos que acceder en diferentes etapas. Amén. Entonces, tras describir el agua, Moisés, en Deuteronomio, pasa a los productos que hay en esa tierra prometida. Te los quiero recapitular: tierra de trigo, tierra de cebada, tierra de vid, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Y la lista no es circunstancial ni aleatoria.
y tampoco es una clase de agronomía. ¿Ok? Tampoco es una clase de agronomía. Una vez teniendo las fuentes, teniendo el sustento de lo que nos está hablando de la tierra, es una tierra, es un proceso productivo de identidad y autoridad en nuestra vida espiritual. Los diversos frutos que vamos tomando hablan de un sistema productivo en el espíritu y de diferentes etapas en las que nosotros como hijos caminamos en ese proceso hasta que llegue esa activación del don a través de la unción que nos habilita para manifestar el reino. Estos son los frutos que hay en la tierra prometida. Trigo. El trigo no se habla como espiga. El trigo en la palabra se refiere muchas veces a aquello que utilizamos para hacer pan. Es un procesamiento, ¿sí? En lo natural el trigo era el grano básico en Israel que se convertía en pan. Era el alimento fundamental de la dieta. Se utiliza muchas veces para también hablar de no solamente de pan vivirá el hombre, pero el trigo simboliza también el provisionamiento de Dios y su palabra. Procesada. Cuando tengo fuentes, hay un fruto que empieza por el procesamiento. La palabra debe ser procesada en mi vida, debe ser molida en mi vida, porque no basta con tenerla. Pastor, ¿dónde está esto en la Biblia? Juan 12, 24. El primero que llegue a Juan 12, 24 le invito a un café aquí de la cafetería. No, me tiene que levantar la mano. Gracias. ¿Qué dice? Ah, ¿verdad? ¡Híjole! Juan 12, 24. Juan 12, 24, aunque la tengas digital. Ok, aquí hay un punto importante. El trigo, el grano tiene que morir. El potencial que hay en tu vida tiene que ser depositado en tierra y morir. Y créeme que este proceso es bien complicado. ¿Quién ha sembrado alguna vez una plantita? Ok, la siembras, la metes en tierra y la riegas. ¿Cómo crees que es el ecosistema de la semilla debajo de la tierra? Oscuro, silencioso, sin luz. Familia, cuando la semilla tiene que morir, el proceso es muy silencioso, es oscuro y a veces duro. Pero la tierra tiene los nutrientes que necesitan para romper la capa del trigo y activar lo que está dentro de él para que se convierta en lo que tiene que ser. Primer punto, el grano tiene que morir. Lo primero que produce la tierra prometida en nosotros es esa muerte. Muerte a lo que somos nosotros para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. A chambear. Muy bien. Siguiente punto, la cebada. La cebada se utilizaba en la ofrenda de las primicias. ¿Qué representa la cebada en el proceso de crecimiento espiritual para vivir en la tierra prometida? ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo se observa esto en mi caminar con Dios? Una vez que tú llegas a Cristo y Cristo te lleva al arrepentimiento para reconocerlo a Él, cuando renuncias, cuando dices, voy a morir a mí para que Cristo nazca en mí, de repente viene ese fruto llamado cebada. La cebada es el primer grano que, déjame ver porque aquí lo escribí, que me gustó como lo escribí. La cebada es el primer grano en madurar en Israel y era considerado el pan de los pobres. Era considerado el pan de los pobres y se utilizaba en la ofrenda de las primicias. Dios, ¿qué quiere decir esto? La cebada marca el inicio de tu caminar con Dios, el inicio de lo que Dios quiere hacer contigo. Y hay un componente importante, el pan de los pobres no significa nada más una condición socioeconómica. El pan de los pobres, la palabra lo dice, bienaventurados los
pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Inicia con un componente importante que es la humildad. Una vez que el grano muere, nosotros necesitamos humildad, que es esta capacidad de ser enseñados para iniciar. Dios no va a comenzar con nosotros, porque hay gente que quiere brincar, de la salvación a la administración de multitudes sin tener el corazón para hacerlo. Dios va a comenzar con algo pequeño. El inicio del proceso. Dios comienza con lo sencillo y lo humilde. Pero aquí es donde muchos de nosotros nos rendimos, porque no nos gusta que lo de Dios sea siempre muy sofisticado. Y a veces el inicio no tiene que ser sofisticado, pero tiene que ser real. Siguiente punto, necesito humildad para crecer en Él. Con la humildad viene el tercer fruto, que es la vid, porque la vid no solamente es la uva, es el proceso de transformación que nos lleva a un componente de fruto espiritual muy importante, que es el gozo. La vid transformada crea vino, y el vino generalmente se relaciona con el gozo. Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí puedes ver la relación. Pero hay una transformación. La vid tiene que ser transformada. El grano tiene que morir, la cebada tiene que crecer, la vid tiene que ser transformada para convertirse en aquello para lo que fue creada. ¿Hace sentido? Oh, que la canción, ya voy a dejar de decir eso. Las uvas representan el gozo, pero también el pacto. El vino también representa esa sangre, lo recordábamos la semana pasada, la sangre del pacto. Pero esta transformación implica presión y proceso, porque sin triturar a la uva no hay vino. Y la vid en la tierra prometida representa la transformación de nuestra vida, que empieza a traer gozo, no solamente a nosotros, sino a lo que nos rodea. Oh Señor. Y cuando hay gozo, fíjate nada más cómo la ciencia dice que para la transformación de un comportamiento tiene que haber un cambio de acción alineada a un fuerte sentimiento que transforme la identidad de la persona. Y me hace total sentido, pero yo no sabía que estaba aquí. ¿Por qué? Porque la gente no puede tener cambios permanentes si no está en su identidad ser esa nueva persona. Hasta que yo no tengo una nueva identidad, no puedo actuar de manera diferente. Puedo tener cambios cosméticos. Por eso hay novios y novias tóxicas que dicen, te prometo que voy a cambiar. Y tenemos comportamientos a corto plazo, pero no hay una transformación de identidad. Cuando hay una transformación de identidad, lo que nuestra mente piensa es, gente como nosotros hace esto. Hijos de Dios actúan de esta manera. Cuando mi identidad cambia, entonces hay transformación. El gozo, que es este componente espiritual que transforma, nos lleva al siguiente fruto, que es la higuera. Y este me fascina. Y me fascina porque lo estoy viviendo ahorita muy de cerca. Ahorita les platico. La higuera es identidad y fruto visible. Cuando el grano muere, somos humildes para comenzar y ser enseñados por Dios. Admitimos la transformación, porque es importante esto, familia. Esto es importante. No estamos aquí para resistir la obra de Dios. Estamos aquí para ser transformados por la obra de Dios. Y eso va a traer gozo a nuestra alma, que nos permite entonces entrar en un aspecto de identidad. La higuera da un fruto dulce y simboliza prosperidad. En el reinado de Salomón se escribió que en un tiempo cada uno se sentaba bajo su propia vid y su propia higuera. Cuando un rey sabio gobierna, lo voy a traducir, cuando Cristo gobierna nuestra vida, vienen temporadas de transformación que traen gozo, identidad y prosperidad. ¿Alguien me puede seguir en esto?
De verdad, estas son verdades espirituales escondidas. Vamos a acceder hoy a ese pozo profundo para que veas cuál es la etapa en la que estás y cuáles son los componentes que te están haciendo llegar a esa manifestación. Espiritualmente, la higuera representa tu vida visible. Es la coherencia que crea la nueva identidad para que la gente también pueda tomar fruto de ti. ¿Por qué lo estoy viviendo ahorita? Porque cuando llegué a la casa donde hoy vivimos, había una higuera que estaba seca. Y una higuera que, de hecho, preguntamos, oye, ¿y esos palos que salen ahí de la tierra, a qué se dedican? Y la persona nos dijo, es una higuera, pero ya está seca. Si yo fuera tú, la reemplazaría. Y le empezamos a regar. Y ahorita la higuera ya muestra hojas. Pero yo dije, a ver, no quiero ser engañado por las hojas. Voy a ver debajo de las hojas y está empezando a brotar fruto. Y algo muy bonito que yo escogí como algo simbólico para mí es que esa higuera está cerca de la puerta. Porque hay prosperidad a nuestras puertas cuando caminamos en Cristo. Porque todo fruto que entra a nuestra casa va a ser bendecido y prosperado. Pero no solamente es un fruto dulce. Le digo, Dios, ¿qué otra propiedad tiene la higuera? Isaías 38:21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, pónganla sobre la llaga y sanará. Porque la prosperidad que viene a través de la identidad de Dios también es capaz de sanar. Porque puedes sanar un corazón roto, puedes sanar una infancia dura. La nueva identidad en Cristo tiene la capacidad de sanar. Si tu identidad está vacía, si tu identidad no tiene fruto, nos convertimos en la higuera que se seca. Pero no estamos aquí, familia, porque Dios no ha depositado fruto, sino porque a través de este proceso espiritual, Él garantiza que nuestra higuera va a tener fruto. Y ese fruto nos va a transformar, va a traer identidad y va a traer sanidad. Y esto nos lleva al siguiente punto que también me emociona mucho. Y disculpa mi emoción, pero estoy muy contento de compartirte esto. Nos lleva al granado. Al granado. Y yo tengo recuerdos muy hermosos de mi abuelo en los granados, ¿no? Porque era tomarla y abrirla y ver cómo esa granada, ese frutito rojo tiene un montón de semillas. Y el granado es notorio por sus numerosas semillas. Y es curioso porque la tradición judía dice que cada granada contiene 613 semillas, que coinciden con los 613 mandamientos de la Torá. Pero también habla de que hay una multiplicación de semilla. ¿Qué son las semillas? La riqueza interior que Cristo forma en nosotros. Familia, es cuando tus dones empiezan a ser activados y esos dones activados empiezan a sembrar una nueva tierra. Es cuando los dones que están en nosotros empiezan a activar la tierra de nuestra casa, empiezan a activar la tierra de nuestra iglesia, empiezan a activar la tierra de nuestra ciudad y entonces empieza a haber una activación sobrenatural. Y quiero que recuerdes esto en tu vida hay múltiples semillas representadas en capacidad y en dones que necesitan ser activados, necesitan ser sembrados, necesitan dar frutos. Necesitamos reproducir ese legado espiritual que fue puesto en nosotros, familia. Abre la granada, deja que Dios la esparza, porque la granada tiene esta característica que es dulce. Y que aunque la semilla es pequeña, sobreabunda también en fruto. Amén. Y ahora pasamos a la parte certera y compleja. Y te voy a pedir que me regales otros 20 minutos. ¿Puedes? Sí. Porque esta parte es Dios, qué proceso tan hermoso. ¿Y por qué? Y después hablas del olivo, del aceite y de la miel. Mi Dios,
¿Qué nos quieres decir con esto? Y sé que tú ya empiezas a intuir lo que te voy a hablar, porque cuando los dones empiezan a salir a la superficie, hay avance. Porque Dios puso dones y los dones son irrevocables. ¿Los dones son qué? Irrevocables. Pero para alinearse al propósito de Dios tiene que venir la unción sobre ellos. Y la unción, familia. Y aquí hay un componente bien importante que te quiero hablar desde lo más profundo. La unción no está para seguir tu agenda, sino para habilitar tus dones en la agenda de Dios. Por eso la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, no para su propio deleite, sino para la edificación de muchos. El olivo produce aceite, uno de los símbolos más perdurables en Israel. El olivo representa la paz, pero también representa la unción del Espíritu Santo, el aceite que se usaba. Cristo en el Getsemaní, que Getsemaní significa la prensa del aceite, tiene un significado muy poderoso, porque para que el aceite salga, tiene que ser presionada hasta la semilla. Porque tanto en la uva como en el aceite, la semilla tiene enzimas que permiten que ese proceso pueda llegar a su fin. El aceite habla de autoridad. Porque cuando en la tierra prometida, cuando tenemos este crecimiento y hay estos dones, lo que ahora necesitamos es autoridad. Pero no mi propia autoridad, sino la autoridad del Rey para ir y caminar en lo que se me ha prometido, para tomar lo que me fue prometido, para empezar a vivir y manifestar aquello a lo que fui llamado. Amén. Entonces el aceite habla de esa autoridad. Tu don necesita pasar por la presión de esa prensa para que salga el aceite. Y la unción no va a venir a ti por el talento natural, sino por el quebrantamiento que Dios hace en tu vida para alinear tus dones. Esa es parte de tu crecimiento. Señor, ojo, no confundas sufrimiento con quebrantamiento. El quebrantamiento viene de Dios, tiene un principio y tiene una finalidad: sacar el aceite que está en ti, para habilitarte dentro del cuerpo de Cristo y que ejerzas tu don y seas una persona que ministra su gracia. Cuando el aceite fluye, y esta es una palabra de encuentro y conexión, de verdad con todo, recíbela. Cuando el aceite del Espíritu fluye en tu don deja de ser natural. Tu don deja de ser natural y se convierte en un instrumento sobrenatural de bendición, de luz y de sanidad. Familia, porque ya no necesitamos movernos en talentos naturales. El día de hoy te estoy hablando de encuentro y conexión. Caminar en la tierra prometida y vivir este proceso hace que tu don venga en el espectro de lo sobrenatural. Oye, ¿qué pasa? Oye, tengo el don para cantar. Hay una unción diferente que potencializa tu voz para traspasar espíritu. Oye, tengo un don para hacer diseños, y de repente Dios empieza a cerrar puertas para otras personas que podrían hacer lo mismo que tú, y hay un favor sobrenatural sobre tu vida. La gente empieza a decir: no sé por qué eres tú, pero solamente lo voy a hacer contigo, solamente voy a trabajar contigo, te voy a llevar de viaje aunque acabes de empezar. Hay una gracia sobrenatural sobre tu don que se manifiesta en que fuiste escogido con una misión para la ejecución de algo glorioso. Y yo sé que tú lo has experimentado en tu vida. De repente había puertas cerradas y Dios habilita tu unción, y de repente: hey, Fernando, no sé contigo, pero ¿sabes qué? Tengo 15 hoteles por construir y las albercas van contigo. ¿Hay mucha gente que lo puede hacer? Sí, pero hay unción sobre tu don. Hay unción, viene unción sobre tu don. Así que, empieza a no ocultar el don para que la unción sea depositada ahí. Y hay una cosa que produce la unción, y con esto termino ahora sí. Viene la miel. Viene la miel. Lo interesante de esto es que la miel, en la palabra de Deuteronomio, no habla de la miel generada por las abejas.
Es la miel que sale de la compresión de los dátiles. Y Dios, a ver, ¿qué es la miel? ¿Qué atrae? ¿Qué atrae la miel? La miel es dulce y atrae. Es algo que atrae, ¿ok? Pero también los dátiles tienen una simbología importante de abundancia y bendición divina. Cuando tu don es ungido, viene algo que no está escrito aquí, pero que te lo voy a hablar como la revelación que recibí, que es: la miel viene cuando el favor sobrenatural de Dios está sobre tu vida. Y este es el equipamiento que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos hace morir, nos hace tener humildad, nos hace ser transformados para que tengamos un nuevo gozo que nos da identidad. Esa identidad nos da un nuevo fruto, una nueva manera de actuar, que no solamente trae abundancia, sino que comienza a sanar. ¿Para qué? Para que entonces los dones sean expuestos, manifestados en nuevas semillas de legado espiritual, que habilitadas por la unción del Espíritu Santo traigan un favor sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Y cuando hay favor sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, hay algo que se llama extensión y manifestación del reino de Dios. Familia, esta es tu tierra prometida. Cuando entiendes el diseño de vida que Dios ha puesto sobre ti, te conviertes en un canal de bendición para otros. Un canal donde los mismos componentes que hay en la tierra prometida, ahora tú también puedes compartirlos con otros. En ese canal corren arroyos, porque ahora a través de, ojo con esto, porque a través de ti también Dios habilita la experiencia del arroyo. También a través de ti, a través de la imposición de manos, a través de la palabra profética, Dios empieza a habilitar arroyos de tierra prometida en otros. Quiero que lo veas, tu evolución es necesaria. ¿Por qué? Porque el arroyo indica el principio para la vida de otra persona. Cuando el ciclo de vida en Cristo está completo, tú empiezas también a manifestar arroyos, a manifestar encuentros, a manifestar poder, y eso indica inicio de vida en otros. Por eso es tan importante que los hijos de Dios se levanten en poder y en unción y empiecen a utilizar aquello para lo que fueron llamados. No restrinjas el don que hay en ti por una mala actitud. Dice aquí que ninguna amargura nos aparte de la gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es la miel. Que ninguna amargura te aparte. ¿Qué es lo contrario a la miel? Lo amargo. Que ninguna amargura te aparte de ser quien va a habilitar los arroyos de la tierra prometida en una nueva generación. Gloria a Dios. Y para esto se requiere el componente de paciencia y de esperar. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes. ¿Y para qué recibimos poder, iglesia? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. No está hablando de ubicaciones, está hablando del mundo donde Él te ha puesto. Para que seamos testigos. ¿Testigos de quién? Del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Que seamos testigos a través de nuestra vida, a través de nuestro amor, a través del ejercicio de nuestros dones. Y ahora sí, estos dones son activados a través de ese poder que hay en su espíritu, activado a través de la sangre que corrió en el madero. La unción sobre los dones no viene sobre el talento natural, sino sobre el corazón que ha sido transformado. Lo voy a repetir, la unción no va a venir sobre tu talento natural, sino sobre el corazón transformado, sobre aquellos que han decidido pagar el proceso de que el Hijo de Dios sea formado en cada uno de ellos. Por eso, Señor, hoy queremos decirte, no solamente quiero tus dones, necesito tu unción. ¿Para qué? No para mi propia gloria, sino para la tuya, para el avance de tu reino. Familia, empieza a dejar de pedir de manera egoísta: Señor, que activa la unción para mí, para que me salgan las cosas a mí.
Señor, activa mi unción para que yo pueda despejar los arroyos para otros, para que conozcan la tierra. Ayúdame sobrenaturalmente a abrir tierra nueva, flujos nuevos de tu espíritu para quienes no los tienen. Y cuando Dios te habilita en esta parte, también te va a provisionar para ello. También te va a provisionar para ellos. Padres, levántense para construir nuevos arroyos en sus hijos. Usen el favor sobrenatural de Dios para expandir su reino. Y vamos a ver cómo entonces el poder sobrenatural de Dios empieza a fluir. Es momento de clamar, como en el Salmo 92:10, que dice: Señor, unge mi vida. Que mi oración ahora sea: Señor, quiero tu poder para reflejar tu gloria. Pero que sea tu poder. Que no digan, no, naturalmente su talento lo llevó yo. No. Que independientemente que digan, oye, yo sabía que tenía talentos, pero esto es sobrenatural. Esta es la activación del reino de Dios sobre la vida de esta persona. No hay otra manera de explicarlo más decir, Dios está con él. Familia, ese es mi anhelo para ti y para tu casa, que tu proceso, que la formación del Hijo de Dios en ti sea tan poderoso que las naciones digan, no hay otra manera, es Dios en él, es Dios en ella. Yo no sé por qué, pero está moviendo con poder y con unción, y cada vez que caminas hay manifestación. Señor, Espíritu Santo, forma en nosotros un corazón que afirme tu carácter. Úsanos como testigos fieles. Que todo lo que hagamos sea para exaltarte a ti. Que todo lo que haga, Señor, sea para exaltarte a ti. Señor, levántame de esta enfermedad, no para mi propia gloria, sino para hablar de que tengo un Dios que me puede sanar. Señor, levántame de esta caída, de esta ruptura, para que hable un Dios que toma las piezas del quebrantado y todo lo hace nuevo. Para que la palabra de 2 de Corintios 5:17, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo, sea tan poderosa que no haya duda de que Dios está con nosotros. En medio de la tribulación no nos alertamos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los pozos profundos de la sabiduría de Dios y no dependemos de lo que suceda naturalmente, sino del poder que ahora fluye en cada uno de nosotros. ¿Algún hijo de Dios me está siguiendo en esto? ¿Algún hijo de Dios está tomando la promesa en este momento? ¿Está recibiendo esa unción que rompe el yugo, que quita y rompe las cadenas que detienen tu manifestación? Familia, es momento de que te manifiestes. Es momento de dejar la banca y empezar a jugar en la cancha, y empezar a jugar con lo que Dios te dio, habilitado en el poder del Espíritu, abriendo brecha para otros. Es momento de realmente ponernos y hacer vallado en las trincheras del amor, en las trincheras de servicio, en la comunión con el Espíritu Santo, para que la gloria de Dios sea manifestada en este lugar y en esta ciudad. Y Dios ha escogido a alguien. Te escogió a ti. Te escogió a ti. Desde antes de la fundación del mundo dijo: yo he tomado a mi hijo y a mi hija en este lugar y lo he sembrado ahí para que, permaneciendo en mí, dé mucho fruto. Y voy a hacer que me conozca en tierra donde ha vivido como extranjero. Y lo voy a sustentar con alimento que no conocieron sus padres, para que conozca que la sobrenaturalidad de mi provisión está sobre él y sobre ella. Y la voy a llevar al desierto para que me escuche y su corazón sea formado y habilitado. Y entonces, en el poder del Espíritu, una vez habiendo resistido la tentación, camine con poder. Camina con poder. Camina con poder, porque el poder ya no es para ti. El poder es para manifestarlo a Él. Es para traer el reino a la tierra. Es para ministrar de su amor. Hay poder. Hay poder en Él. Hay poder en su sangre. Hay poder. Es momento de apropiarnos de ese sacrificio y levantarnos de nuestro lugar y decir: Señor, voy a caminar el proceso, voy a hacer semilla, voy a dejar que esa uva que yo veo como fruto, que se ve bien bonita, sea machacada para sacar el vino. Voy a dejar que mi carácter
Señor, sea quebrantado por tu amor, para entender que el poder viene de ti y es para tu obra. Y Señor, me voy a entregar a manos llenas sin dejar nada, porque quiero estar tan cerca de ti, que cuando la gente se acerque a mí, pueda verte a ti. Pueda ver un hijo de Dios redimido por tu sangre, que diga cómo tú que fuiste traído desde lo de atrás, de los establos, tú que no fuiste ni invitado ni siquiera a tu propia conexión, a ti te está hablando el Señor hoy. A ti es a quien va a levantar. A ti que cuando estuviste bajo tierra no hubo alguien que te dijera, hijo amado, estoy orgulloso de ti. A ti te estoy hablando, porque te vas a convertir en sembrador, pescador de hombres. Tú fuiste llamado, pero ahora el Señor, y muy probablemente muchos decimos, Señor, toda la vida hemos aventado las redes y no ha pasado nada. El día de hoy el Señor dice, ve a mis profundidades. Ve a mis profundidades. No te quedes con el arroyo, no te quedes en lo... Ve a mis profundidades. Boga mar adentro, boga mar adentro. Y sabes que hay mar adentro, muy probablemente hay tempestades, pero cuando venga la tempestad, Cristo va a estar en tu barcaza y vas a poder caminar sobre las aguas, y aun cuando te hundas, Él va a rescatarte. Pero boga mar adentro, vuelve a echar las redes, recibe la pesca milagrosa, la pesca que ha estado siendo habilitada para ti desde la fundación del mundo. No huyas de tu llamado, no huyas de tu propósito, no huyas del proceso, porque el proceso va a producir en ti el espíritu que se requiere. Y cuando ello se ha manifestado, familia, ponte de pie. Ponte de pie, porque lo que hoy traigo para ti es impartición. Porque hoy para ti es una porción que no se queda en palabras. El día de hoy hay una unción para habilitar dones. La unción que habilita tu don para volver a abrir camino. Esa es la unción que está fluyendo el día de hoy en ti y que va a fluir a través de ti. Porque no quiero que la unción se quede en ti. De verdad no quiero. Quiero que se desparrame a borbotones sobre todo lo que toque. Que salgas tan lleno del aceite del Espíritu Santo, que todo aquello que toques y que conectes sea transformado. Familia, este lugar, esta tierra que Dios ha señalado geográficamente aquí en Celaya como encuentro y conexión, es una fuente de vida. Cualquier persona que haya entrado aquí va a ser transformada por el Espíritu, no por palabras de hombre, no por habilidad de palabras, sino porque la unción del Santo de Israel se mueve en este lugar. Porque de ti brotan fuentes de vida eterna. Porque ahora tienes la confianza de ir y hablar y decirse, hay un lugar donde se liberan arroyos, donde se abren mares, donde hay sanidad, donde hay poder. Y familia, esto lo logramos en comunión. Intégrate. Encuentra tu lugar en el cuerpo, porque cuando encuentras tu lugar en el cuerpo, la unción fluye sobre ti. Pero si estás fuera del cuerpo, la unción no llega. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Armonía no es que todos seamos iguales. Armonía es que funcionamos para un mismo propósito. Armonía es que el don que fue habilitado en ti fluye con poder dentro del cuerpo de Cristo. Señor, el día de hoy habilita los dones. Hay gente que está siendo llamada a insertarse en el cuerpo. El día de hoy el grano del potencial en muchos está cayendo a tierra para morir. Y el día de hoy Dios habilita la humildad y empieza a ver esa transformación, un nuevo gozo, un nuevo óleo de alegría, más que cualquier otro de tus hermanos. Recíbelo el día de hoy.